Bueno, quisiera aprovechar el espacio para agradecer que nos permiten presentar eh, la realidad general de Honduras y algunos aspectos particulares sobre la defensa de los territorios que hacemos varias organizaciones, la defensa de los ríos, la defensa de la riqueza natural del país. Los puntos de contraste que queremos presentar en esta ocasión son los ejercicios de soberanía comunitaria, los ejercicios de defensa de derechos frente a una propuesta de supuesto desarrollo que traen los proyectos extractivos para países y para sociedades como la hondureña. Y en qué han derivado hasta la fecha este tipo de iniciativas que tienen generalmente o casi siempre el respaldo de organismos internacionales en general y organismos internacionales de crédito en particular. Y además que tienen respaldo de gobiernos, de los grandes gobiernos acá en nuestro país. Yo quiero hablarles particularmente de la lucha que ha forjado el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, al menos desde el año 2009, en contra del proyecto hidroeléctrico Gilamito, que promueve la empresa Ingelsa sobre las aguas del río Gilamito, en el norte de Honduras, en el departamento de Atlántida, el cual ha tenido una serie de consecuencias sociales, una serie de acciones que nosotros hemos desarrollado para plantear objetivamente el contraste entre el supuesto desarrollo y las consecuencias que genera en la sociedad hondureña. Y desde el proyecto Gilamito, desde el proyecto hidroeléctrico Gilamito, podemos caracterizar lo que ha pasado en Honduras en la última década, al menos. El proyecto hidroeléctrico Gilamito, que es impulsado por la empresa Ingelsa, que tiene capital hondureño y también capital de los Estados Unidos, y que está financiado hasta ahora por el Banco Interamericano, y estaba también financiado por la Corporación Financiera de los Estados Unidos. Es un proyecto caracterizado por la violación a los derechos humanos de la comunidad. Nosotros hemos planteado al menos la violación a 3 derechos fundamentales. El derecho a la participación política, es decir, que este proyecto ha tenido el rechazo unánime del municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida, al menos a través de 3 grandes asambleas del municipio. Ha rechazado definitivamente el proyecto hidroeléctrico Gilamito. Entonces, no puede significar desarrollo un proyecto que tiene el rechazo comunitario, un proyecto que violenta el derecho a la participación de la gente y un proyecto que desconoce la decisión de la gente, incluyendo su gobierno local, la corporación municipal, el alcalde municipal de Arizona. Eso es una cosa, no puede haber desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay acceso a la información sobre las implicaciones de un proyecto de este. El proyecto fue aprobado primero y después han intentado presentarlo a la población, socializarlo a la población. Y eso implica un acceso a la información negativo, parcializado o limitado, sobre lo cual no se pueden tomar decisiones conscientes, coherentes con los intereses de la población en general. Por tanto, no puede generar desarrollo un proyecto que niega el acceso a la información.
y en esto hacen un punto de encuentro entre el gobierno central y la empresa generadora del proyecto. Y un tercer elemento es que no puede traer desarrollo un proyecto que violenta el derecho humano al agua y violenta el derecho humano a un ambiente sano. Este proyecto impacta en una de las reservas más importantes del departamento de Atlántida, que es la reserva de Texigual. Y además, adicionalmente, este proyecto pone en precario el derecho humano al agua de cerca de 30,000 personas, de más de 16 comunidades que no quieren que el río sea utilizado para generar energía, porque la comunidad lo tiene destinado para ser fuente de agua para consumo de los habitantes del municipio de Arizona. Entonces, tenemos el contraste entre un proyecto para generar riqueza, acumulación a una empresa, y un proyecto comunitario y del gobierno local de Arizona que quieren destinar las aguas del río Gilamito para proyectos de agua potable de la comunidad. En el marco de esto, nosotros hemos presentado una serie de acciones, una nulidad que está en curso todavía de todo el proyecto y una acción penal contra esta empresa y otras que están involucradas en el proyecto. Entonces, no es admisible que el Banco Interamericano de Desarrollo, que el BID, destine los fondos supuestamente para desarrollar nuestro país, nuestras comunidades, si al final lo que va a conducir es a que esta empresa hidroeléctrica, se vuelva más rica y genere mayores niveles de pobreza y consume la violación a estos derechos que nosotros estamos denunciando como violentados. Y además, me parece importante destacar y denunciar ante los activistas de Estados Unidos que nosotros también tenemos denunciados por hechos de corrupción a esta empresa, a los funcionarios que otorgaron la concesión, y 2 años después esta denuncia no prospera. La Fiscalía del Ministerio Público, que es la encargada de esta persecución, no ha avanzado en la investigación, se la turna a un funcionario y otro, a una oficina y otra, y nunca tenemos acciones que conduzcan a que se traiga a la justicia a quienes mediante actos de corrupción han pretendido imponer este proyecto. No genera desarrollo también un proyecto que persigue, que criminaliza, que acusa penalmente a quienes se oponen a este proyecto. Este es uno de los casos que todavía hay 5 personas, 5 líderes, una mujer y 4 hombres acusados por tener un acto de oposición y de resistencia a ese proyecto. Dentro de esas personas que están siendo acusadas está el alcalde del municipio de Arizona, el señor Arnaldo Chacón. En ese escenario nos encontramos hoy, denunciando exactamente que la banca internacional, en este caso, bajo el supuesto desarrollo, está siendo parte y ha sido parte del saqueo de la riqueza de nuestro país, de la generación de condiciones de miseria en el país, de aumentar la violación a derechos fundamentales y de aumentar la vulnerabilidad ambiental que ya viven territorios como el departamento de Atlántida en Honduras, uno de los más vulnerables frente al cambio climático. El escenario que hoy tenemos con el nuevo gobierno, que me parece importante destacarlo, es un escenario distinto de un compromiso del nuevo gobierno, de un discurso del nuevo gobierno de revisar todas estas concesiones. Pero es importante que el discurso que ha tenido el nuevo gobierno, en el que ha participado mucha gente para derrotar a la narcodictadura del expresidente que hoy está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, estamos esperando que podamos hacer causa común con el nuevo gobierno para revertir definitivamente estas concesiones. No es admisible que en el marco del nuevo gobierno, en la lógica del supuesto desarrollo, en la lógica de la supuesta economía verde, vayamos a tener fondos
de la banca nacional y la banca internacional para financiar este tipo de proyectos que ya tenemos pruebas suficientes, pruebas contundentes de que violan derechos y de que están contaminados por actos de corrupción. Nosotros esperamos que a partir de ahora no hayan más personas criminalizadas. Esperamos los territorios liberados. Esperamos que los ríos sigan circulando libremente. Y esperamos que las aguas de los ríos, en todo caso, sean destinadas para lo que la población los quiere. Y es para consumo de esas comunidades que ya no tienen agua, que están en crisis de agua. Y que es un absurdo, es contradictorio, es contrario al desarrollo, que las mismas sean dedicadas para que las grandes empresas sigan acumulando capital. Ese es el gran desafío que tenemos. Hoy queremos que el préstamo que tiene aprobado indebidamente el Banco Interamericano de Desarrollo para este proyecto sea cancelado definitivamente. Invitamos a la solidaridad nacional e internacional que se hagan todos los esfuerzos para que este proyecto no se vaya a imponer en la comunidad y para que en todo caso los proyectos que se impulsen sean los proyectos que la comunidad quiera, que entren en la lógica del desarrollo comunitario. Por ejemplo, en ese mismo municipio donde pretende operar el proyecto Gilamito, ya operan 3 proyectos hidroeléctricos. Y ese municipio no tiene desarrollo. Y ese municipio, la gente vive en condiciones de pobreza. Y ese municipio, por mucho dinero que ha generado para las mismas empresas hidroeléctricas, sigue teniendo condiciones de vulnerabilidad en muchos de sus aspectos. Entonces, queremos que el activismo nacional e internacional converjamos en el propósito de que se respete la voluntad popular, se respete la soberanía comunitaria y que entremos en un proceso distinto en el que pues se note el desarrollo, que los índices de desarrollo humano de estos municipios y de Honduras, que son tan pésimos, sean distintos, sean buenos. Y no van a ser buenos si la riqueza la siguen manejando las grandes empresas. Si los préstamos de los bancos internacionales los siguen recibiendo los grandes empresarios de este país. La propuesta de gobierno de Xiomara Castro y de la coalición que la llevó al poder genera buenas expectativas para la población. Recientemente, el ministro de Ambiente y de Recursos Naturales anunció la revisión de todos estos proyectos y han hecho de palabra un compromiso por ser coherentes con los intereses de la población. ¿Cuál es nuestra preocupación en este caso? El gobierno de Xiomara Castro, además de estar integrada por ella y por el Partido Libre, que entenderemos que es el partido que tiene más compromiso con estos sectores, también está integrado por actores económicos, es decir, que representan los intereses de estos grupos empresariales. Perdón. Entonces ahora nosotros vamos a vivir una especie de pulso a lo interno del nuevo gobierno. Entre el compromiso de revisar estos proyectos, entre el compromiso de revertir estos proyectos, entre el compromiso porque haya justicia frente a estos proyectos y la presión que están haciendo los grupos económicos para imponer estos proyectos. Y la presión que hacen los bancos internacionales por imponer estos proyectos. Entonces, estamos en un momento distinto, menos traumático, pero siempre de altísimos riesgos. Por eso, nosotros creemos que lo fundamental es la consolidación de los procesos organizativos y de lucha a lo largo y ancho del país. Y es importante la incidencia, la presión que se haga a nivel internacional para que los grupos económicos que presionan al gobierno de Xiomara Castro
para que la banca nacional e internacional que presiona a Xiomara Castro no tenga éxito en esa gestión. Y para que estos proyectos sean revertidos y para que los ríos, la riqueza natural como la madera, los minerales, finalmente se conviertan en riqueza para nosotros y no aumente el nivel de desigualdad e inequidad social que nosotros vivimos. Arriba del 70% de la población hondureña es población empobrecida. Y eso se debe a este tipo de política. Ese grupo que controla el país tiene presencia en el nuevo gobierno. Y por tanto, digamos que estamos en un tiempo distinto, pero hay que dar la batalla, hay que dar la pelea. Por eso nosotros llamamos a los activistas, a las organizaciones solidarias internacionalmente, por ejemplo, a que presionemos a nuestro gobierno, a sus gobiernos, para que la plata, el dinero que entra, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al Banco Centroamericano de Integración Económica, no sirva para financiar la pobreza de nuestros países bajo un supuesto desarrollo. Esa es la disyuntiva que tiene el nuevo gobierno de Xiomara Castro. Es decir, un gobierno de esperanza que tuvo un mandato contundente para revertir toda la espiral de corrupción y de violaciones a derechos, pero que dentro del mismo gobierno están presentes siempre esas estructuras corruptas, esas estructuras violadoras de derechos humanos y que están haciendo presión a lo interno. Hagamos presión juntos entonces y juntas, desde Honduras, los activistas, las organizaciones, con los activistas y las organizaciones internacionales que puedan contribuir a que haya un triunfo de los pueblos, que haya un triunfo de las poblaciones, que por mucho tiempo han estado resistiendo, en este caso al menos durante los últimos 12 años. Hay varias concesiones mineras en Honduras, unas operando y otras en proceso de entrar a operar. Yo particularmente represento a varias comunidades afectadas por las prácticas de la minería. Y uno de los casos más emblemáticos en Honduras tiene que ver, emblemáticos de persecución y de afectación a derechos ambientales comunitarios, tiene que ver con la minería. Por ejemplo, el caso de los luchadores de Guapinol tiene que ver con las operaciones ilegales de una empresa minera, como la empresa minera Los Pinares. Y ahí hay capital estadounidense. En el occidente de Honduras, que es lo que plantea Brígida, opera la transnacional minera Aura Minerals. Explota y saca oro y plata de ese territorio. Ha desplazado comunidades, ha criminalizado a defensores del territorio, ha destruido fuentes de agua y opera sustituyendo al Estado hondureño. El Estado no existe ahí, la empresa es el Estado. Y ahora mismo, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, hace 5 minutos, ha emitido un comunicado de su altísima preocupación por lo que pasa en esa zona. Y nuevamente, es la combinación entre el gobierno corrupto y narco que tuvimos en todo este periodo con las empresas transnacionales que se aprovecharon de esas circunstancias. Y hoy aceleradamente están destruyendo el territorio. Hace poco, hace unos 5 días, el ministro de Ambiente ordenó el territorio hondureño libre de minerías y se activó la presión de muchos actores económicos en el país. Y hoy estamos preocupados porque esa presión económica está impidiendo que se paren los abusos, está impidiendo la destrucción de las zonas importantes de fuentes de agua, del ambiente, de pueblos indígenas. Y ya no solo lo decimos nosotros. Hoy mismo pueden entrar al Twitter de la oficina del Alto Comisionado, ahora mismo, y pueden ver las fotografías y pueden ver el comunicado que muestra la mayor preocupación por lo que está pasando. Ocupamos que las grandes industrias no tengan el respaldo por la destrucción que hacen, no tengan el respaldo ni del gran capital
ni de la banca financiera internacional, ni de los gobiernos, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, que muchas veces a través de su Oficina de Asuntos Económicos juega este papel de respaldar la actividad de este tipo de empresas. Es decir, es un problema serio, gravísimo, cierro con esto, por la desproporción que hay. Vean, lo que produce la industria minera en términos económicos para este país es insignificante. No llega a producir ni siquiera el 1% del Producto Interno Bruto de este país. Pero provoca destrucción en los territorios, provoca desplazamiento, provoca destrucción de fuentes de agua y provoca corrupción. Subyuga a los funcionarios, instrumentaliza a los funcionarios, militariza los territorios. Entonces, esa es la realidad. Bueno, miren, en esto hay una discusión de fondo y hay un planteamiento de forma. Las comunidades rurales de nuestro país, incluyendo los pueblos indígenas, tienen una forma distinta de entender el desarrollo. Y entienden que una relación amigable con la naturaleza, esa es su manera de vivir en desarrollo. Es decir, de conservar la naturaleza, de aprovecharla en lo básico, en lo relacional, en lo racional. Pero lo otro es que sí hay proyectos alternativos. Yo les presento el caso del río Gilamito. La población quiere un proyecto que lo entiende de desarrollo y está interpretando, pidiendo, moviéndose, invirtiendo como comunidad para que el agua de ese río llegue a las casas para satisfacer su derecho humano al agua. Esas son formas alternativas. Nosotros quisiéramos que la banca internacional apoye, por ejemplo, el proyecto comunitario, que apoye al gobierno local en esa iniciativa. Esas son formas alternativas de desarrollo. Otras formas alternativas es que hay comunidades que utilizan el agua para producir energía para consumo de las comunidades. La energía que cada vez es más cara en Honduras, va para satisfacer otros intereses que no son los de las comunidades. En muchas comunidades donde en sus cercanías hay un proyecto de generación de energía, esas comunidades no tienen energía, porque la energía se está produciendo para otros lugares, para la industria y no para el desarrollo de la gente. Es decir, hay varias alternativas, o peor, la forma en que operan las concesiones es que las empresas obtienen los grandes beneficios, es decir, pagan insignificantes impuestos. Y por tanto, digamos, la forma de operar es una especie de robo, de saqueo de la riqueza del país. De plantear la alternativa es entre respetar la forma de convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, pero además que los proyectos que sean ambiental y humanamente viables, en realidad lleven la riqueza a las comunidades. Pero aquí no operan esas condiciones. Una empresa minera y una empresa hidroeléctrica o generadora de energía paga insignificantes cantidades de dinero. Por eso es una contradicción enorme entre la riqueza que obtienen las empresas y las pobrezas que están dejando en los territorios. Sobre eso debe poner mucha atención cualquiera que sea promotor del desarrollo en nuestras comunidades, entre esos elementos de fondo y otros elementos que son de forma. Para reforzar lo que ha dicho Bertita, nosotros creemos que es el tiempo de la justicia. No podemos, ni en la causa Berta Cáceres, ni en la infinidad de crímenes emblemáticos que se han producido acá en el país en la última década,
y antes de ella. No podemos seguir la ruta, el guión de borrón y cuenta nueva. No, es tiempo de la justicia. No nos pueden venir a hablar a este país ahora de empresas y derechos humanos. Tenemos que hablar de justicia primero. Y en el caso de Berta Cáceres, que me parece que es ese carácter emblemático, hay que entenderlo por varias razones. Es un crimen de Estado. Participó autoridades del gobierno y el Estado de Honduras. Esos funcionarios del gobierno y del Estado de Honduras tienen que ser traídos a la justicia. Participó las estructuras del capital hondureño. Esa estructura económica que integra en la familia Atala Sabla tiene que ser sometida a la justicia. Participó el sistema financiero del país y fuera del país. Participó el Banco Centroamericano de Integración Económica, participó el Banco Holandés, el Banco Finlandés, la financiera finlandesa. Todos tienen que ser traídos a la justicia. Participó la estructura militar de este país, al menos 4 militares, incluyendo uno activo, participó en el crimen. Nos hace falta la verdad y nos hace falta la justicia. Para nosotros creemos que es un tiempo de oportunidad y no hay que perder de vista esto. Es decir, es de las pocas causas en este país en donde por la presión, por la convergencia de voluntades, hemos logrado ir un poco a fondo. Tenemos que ir hasta el fondo, hasta el final, para que no se repita un crimen como el de Bertita y para que se haga justicia en muchos otros crímenes. Y para que haya justicia social al final, porque no solo es la justicia directa por un crimen, sino porque este tipo de crímenes son los que han perpetuado la injusticia social en la que vive unas sociedades tan ricas como la nuestra. Entonces, traer a la justicia a estas estructuras de Estado, financieras, empresariales, es una condición de posibilidad para que no se repitan estos crímenes, pero sobre todo para que la riqueza de nuestros pueblos sea una riqueza que se convierta en desarrollo para nosotros, en dignidad para nosotros. Yo llamo también, como Bertita, al activismo internacional, a la solidaridad internacional, a que no despeguemos de esto, que no nos confundamos, porque en la causa Berta Cáceres hay 8 personas enjuiciadas, es decir, condenadas, que todavía no está firme su condena. Eso es insuficiente. Mientras los grandes banqueros que participaron del crimen, mientras los funcionarios que participaron del crimen siguen impunes. Si no castigamos a esto, seguramente que el resto de criminales de este país van a quedar impunes. Y la banca nacional e internacional seguirá entonces financiando proyectos de muerte. Necesitamos, desde la experiencia del crimen contra Berta Cáceres, desde la terrible experiencia del crimen de Berta Cáceres, refundar el país, refundar la institucionalidad, una institucionalidad respetuosa de la dignidad humana. Solo eso nosotros creemos que sería suficiente.